problemas dentro de ello. Y quiero mencionarles algo, si me permiten, voy a presentarlo a través de la imagen en el periódico, tanto en el Universal, para que ustedes vean nada más la dimensión de los elementos que se presentan en estos casos. Y sobre todo el mencionar que los lesionados en los deportes, hombres, verdaderamente es impresionante lo que aconteció. Gracias por haber permitido presentar estos periódicos, tanto el Universal como el Excelsior, que vamos a ver algunos de estos elementos. No puede ser que hayan puesto una olla express llena de clavos, llena de balines, para que la gente saliera herida, y verdaderamente donde estallaron estos elementos, pues es indescriptible, es verdaderamente vergonzoso, pues presentar que hayan sido lastimadas tantas personas sobre este hecho. Y otro de los más graves es la sección global de Excelsior. Quisiera que ustedes la vieran a través de esto. Y siempre lo hacemos así en la sección porque es importante mencionar los periódicos y los periodistas que escriben de ello. Aquí evidentemente son las informaciones a nivel internacional. Gracias. Y vamos a comentar lo siguiente: al menos 3 personas de 130 resultaron heridas tras la explosión de 2 artefactos colocados en la zona donde se corría el maratón de esa ciudad. Obama prometió castigar a los responsables. Bueno, pues esto es parte de lo que pasa, y dice ahora, con otro accidente más, una explosión en otra población, y ahí tenemos ya 2 fotos, gracias, si me las quieres ubicar por favor, de los 2 supuestos personajes que se dice que llevaban mochilas negras y que en estos momentos los están persiguiendo. Ya han hecho un llamado nacional en los Estados Unidos para localizar a estas personas que llevaban mochilas negras. Hasta este momento, pues no se puede acusar a alguien que lleva mochila negra, porque a lo mejor son inocentes que además hayan sido accidentados o pasaron accidentalmente por ese lugar donde estaba la cámara oculta, videograbando a todos aquellos que pasaban, y según algunas informaciones en los medios, en la radio y en la televisión, parece que ya habían detenido a 2 de estas personas, y que en el lugar donde lo detuvieron pues hubo ahí disparos, murió un policía, y espero que no mueran estos señores, porque si no, no se va a poder aclarar nada y ya iban a cerrar este caso. Por lo tanto, consideramos que es muy conflictivo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Se cerraron aeropuertos, la explosión que hubo en otra población, que prácticamente murieron muchas personas, que aún no se sabe cuántas, pero bueno, pues parece que hay una secuencia muy particular que se presenta cada determinado número de años en los Estados Unidos. También se habla de que salvan al presidente Barack Obama. El FBI interceptó una carta con una sustancia venenosa que iba dirigida al presidente de los Estados Unidos. Se busca al culpable. Autoridades informaron que tienen imágenes de un sospechoso del atentado en Boston que acabamos de ver. No hay detenidos, bueno, hasta este momento que se había mencionado, y esto es precisamente del jueves, el día de ayer, pero aquí estamos viendo ya imágenes del presidente Barack Obama, quien pues también, de acuerdo a algunos periódicos del día de ayer, también decían, y lo iban a matar. Bueno, pues esos son los encabezados de los periódicos. Y bueno, pues vamos a pasar a este rubro, porque vamos a dejar esto que es bastante fuerte, bastante violento, amigos. Y yo quisiera mencionar que también en Centro y Sudamérica pues hay problemas muy serios. Dice, en las elecciones que se dio tras la muerte del presidente Hugo Chávez, pues nos encontramos aquí que ahora el presidente Maduro, Nicolás Maduro, pues ha ganado las elecciones, y el señor Capriles pues ha protestado porque le ganó por cerca de 300,000 votos el presidente Maduro, y ahora están pidiendo que se haga una nueva cuenta de voto por voto. Y bueno, pues el señor Capriles verdaderamente está causando muchos problemas allá, porque sabemos y entendemos, porque sabemos cuál es la línea del señor Capriles, él es pro norteamericano, y está haciendo una campaña muy fuerte en contra de la elección del hijo sucesor del presidente Hugo Chávez, y me pareció que nuevamente suena la voz del presidente Hugo Chávez a través del señor Maduro,
porque ayer le contestó rápidamente a uno de los representantes de los Estados Unidos, al vicepresidente de los Estados Unidos, y le dijo: señor vicepresidente, no intervenga usted, y parecía que estábamos escuchando la voz del presidente Hugo Chávez. Y aquí tenemos imágenes, precisamente dice: el chavista Nicolás Maduro fue proclamado presidente electo de Venezuela por las autoridades electorales simpatizantes del opositor Capriles. Los opositores capriles hicieron cacerolazos en protesta por los resultados. Y nos dice también: formaliza la petición de contar votos. El candidato opositor Enrique Capriles presentó ante el Consejo Nacional Electoral su solicitud para contar los votos de elección presidencial del domingo. Y tenemos que mencionar, por ejemplo, esto no está firmado por nada más que por France Press, la sección F y AP, quienes están mencionando en algunos de los periódicos, tanto en el Universal como en el Excelsior, pues lo que ha acontecido en estos momentos con la elección del presidente Nicolás Maduro. Dice otra sección, también de F, confirman su triunfo electoral. El opositor Enrique Capriles llamó espurio al candidato oficialista, amenazó con realizar movilizaciones. Las autoridades electorales proclamaron ayer a Nicolás Maduro como el triunfador de las elecciones presidenciales del domingo. Quien pretende vulnerar la mayoría de la democracia, lo que está es dando un llamado al golpe de Estado. Nicolás Maduro ya le contestó a Enrique Capriles. Venezuela cierra sus fronteras por la elección. Estoy leyendo documentos de días anteriores, todos firmados por la Asociación de France Press, y estamos en estos momentos leyendo el periódico del 10 de abril de 2013. Venezuela cierra su frontera por elección. El gobierno prohibió la venta de alcohol, reuniones y manifestaciones públicas entre el viernes y el lunes. El gobierno de Venezuela anunció ayer el cierre de su frontera terrestre en Colombia como parte de un plan de seguridad rumbo a los comicios presidenciales del fin de semana, en los que se elegirá sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. El presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mitin frente al Palacio Presidencial, y ahí estamos viendo algunas fotografías de las dos campañas que realizaron los dos contendientes, Enrique Capriles y Nicolás Maduro, y vemos que verdaderamente es miles de gentes que tienen sus seguidores. En un mitin de Nicolás Maduro frente al Palacio Presidencial de Miraflores, que prometió convertir en un museo el Museo de Hugo Chávez. Respetaré los resultados que el pueblo decida el 14 de abril, Nicolás Maduro, presidente encargado y candidato oficialista. El periódico La Razón dice el 15 de abril, lunes, Maduro 50.66%, Capriles 49.07% en las votaciones. Candidato opositor pide contar voto por voto. Gana por 234.935 votos. Diosdado Cabello, su rival en el chavismo, pide autocrítica porque sectores del pueblo votaron en contra. Bueno, pues esta es parte, aquí otra publicación más del periódico Excelsior en la sección global. Dice lo siguiente: Capriles propone un diálogo. El líder opositor pidió a sus seguidores que no salgan a protestar después de que Maduro dijo que no lo iba a permitir. Bueno, había una manifestación convocada por Enrique Capriles, pero evidentemente 2 días antes hubo 7 personas fallecidas y no se puede lanzar a una convocatoria para causar, si me lo permiten ustedes, una guerra civil al interior del país cuando ya la votación se había determinado. Pero evidentemente la protesta estaba en que supuestamente decían, y digo supuestamente, porque así lo manejaron los medios de todo el mundo, en donde decían que el ejército que estaba apoyando a Nicolás Maduro se había robado urnas, que habían quemado urnas, que habían aparecido en diferentes lugares, y bueno, pues esto es lo tradicional, pero el problema está en que si hubieran videograbado cuando se robaron las urnas y las quemaron, esto diera otra oportunidad para anular estos elementos de las elecciones presidenciales. También lo que podemos decir es que
los comentarios que pueden hacer algunas personas para mentir o para desmentir o para verificar alguna acción, está en la credibilidad de todos aquellos que vemos la televisión, que escuchamos la radio o que leemos los periódicos. Por lo tanto, en estos momentos Venezuela está en un serio problema, porque la campaña es muy fuerte. Maduro sin influencia en el exterior. Brasilia, América Latina apoyó a Nicolás Maduro tras su reñida y cuestionada elección de Venezuela, pero sus desafíos internos son de tal magnitud que analistas consideran improbable que pueda continuar con el liderazgo regional que impuso su antecesor Hugo Chávez. Bueno, aquí nosotros sabemos que la campaña anti Nicolás Maduro pues tiene una fuerza muy importante, porque es el heredero del presidente Hugo Chávez, pero también los Estados Unidos sabemos que quieren que desaparezca todo el proyecto del presidente Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, y que evidentemente el elegido, por ser reaccionario y todo lo que está diciendo, pues es Enrique Capriles. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro tema, donde pues la problemática de México es muy fuerte, y quiero mencionar así rápidamente que el caso Valeria, una niña que fue secuestrada en la Ciudad de México y que a través de lo que suponemos que haya sido un plagio y tráfico de personas, que fue llevada del país y apareció en Guatemala y El Salvador. Parteras ayudan a obtener otra identidad. Valeria, todos te pedimos que regresaras y no descansamos hasta que estuviste con nosotros, así dice el pueblo en la zona donde fue secuestrada esta niña. Todos te estuvimos esperando. Y ahí tenemos la imagen de Valeria, esta niña que fue llevada a otro país, que además no se sabe ni cómo salió del país, ni cómo se le otorgaron documentos para que esta niña pudiera encontrarse allá. El plagio de la menor Valeria Hernández de Jesús, quien fue raptada en Texcoco y apareció en El Salvador, pone al descubierto la existencia de una red de tráfico ilegal de personas que vía Centroamérica buscan entregar a menores para su adopción ilegal y la explotación sexual, denunció la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Evidentemente que pues la respuesta está en el propio país, porque quién hizo estos pasaportes, cómo obtuvo la salida a través de avión, quién la llevó, deben de estar videograbados o fotografiadas las personas que hicieron esto. Bueno, pues ahora ya la niña se encuentra en México, se le entregaron sus padres, fueron de la Procuraduría General de la República directamente hasta El Salvador para reconocer a la niña, se habían mandado imágenes y bueno, pues afortunadamente y gracias a Dios podemos decir que la niña está nuevamente en México. Bueno, pero pues para terminar, de hecho, estos comentarios, vamos a pasar ahora al sistema educativo nacional y quiero mencionar pues algunos de los aspectos que se han dado muy fuertemente y que hemos tenido la oportunidad de leer algunos artículos en los periódicos que nosotros ya habíamos mencionado hace unos días, de que por qué el gobierno federal estaba teniendo tantos problemas en la llamada reforma educativa. Bueno, precisamente porque nosotros en los primeros programas hace aproximadamente 3 meses habíamos mencionado que el gobierno federal, que tiene alrededor de 120 días de haber iniciado su gobierno, debían haber hecho una consulta previa con todos los educadores para que no se tuvieran los tropiezos que se tienen en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca, porque de hecho el sistema educativo nacional se está deteniendo, porque evidentemente quienes están protestando son los educadores, porque no se entiende una llamada reforma educativa y una aplicación de una serie de exámenes para despedirlos del trabajo. Evidentemente, pues nosotros no estamos de acuerdo con ello, porque entrar directamente a la propuesta de despedir a un maestro cuando se le hace un examen, pues ¿en qué está basado el examen para que un maestro repruebe? ¿En qué reprueba? ¿En conocimientos? ¿En metodología de la enseñanza? ¿En sistemas de capacitación con los nuevos materiales de medios de comunicación? ¿Con los avances de la tecnología? La pregunta es, empezando por lo último, ¿dónde están los sistemas de capacitación para los educadores? ¿Dónde están los 30,000 monitores para enseñar los medios de comunicación actuales y los avances de una tecnología que pueden ser aplicados y que son auxiliares de la educación?
Si un maestro no sabe manejar el pizarrón electrónico, si no sabe manejar la computadora, si no sabe manejar todos los instrumentos que le van a permitir realizar un mejor trabajo, si en un lugar donde va a trabajar el maestro rural no hay luz eléctrica, pues ¿cómo se van a aprovechar las laptops o el Skype para poder transmitir de un lugar a otro? ¿Dónde se va a capacitar este maestro que vive en la montaña, que vive en la sierra, en el valle, que tiene que transportarse de un lugar a otro durante 3 horas para poder llegar y dar su clase, y luego de terminar su clase se regresa por la misma vía y perder otras 3 horas? O sea, ¿qué está pasando con las propias autoridades? Dice, listas 3 iniciativas de leyes para reglamentar la reforma en el sector, o sea, la reforma educativa. En educación, más calidad y controles, de acuerdo a lo que nos dice este encabezado del periódico El Universal, y que se refiere sobre todo a lo que ustedes están viendo en estos momentos, las pancartas de la reforma educativa, pero aquí tenemos el hecho de lo que nos está publicando el periódico, pues, El Universal el día de ayer. Gracias. Se extiende el bachillerato sistema de evaluación. Se plantea despido por 3 faltas injustificadas al mes. No se plantea, señores, eso ya está en el propio reglamento del artículo 47, que rige la normativa de los maestros de educación primaria y preescolar. Ingreso y permanencia de maestros solo con examen. Eso no puede ser. O sea, ¿qué tipo de examen es el que se va a aplicar? O sea, ¿qué le van a evaluar? ¿Metodología? ¿Pedagogía? ¿Expresión? O sea, no entendemos cuáles son las leyes secundarias. Reglas para la modernización educativa, dice así. Maestros serán sometidos cada 4 años a una evaluación de permanencia. ¿Cada 4 años? ¿En base a qué? O sea, ¿dónde van a estar los sistemas de capacitación? No sabemos quién vaya a ser el que va a realizar la evaluación. ¿Quién va a realizar los programas? Nada más quiero mencionar para entenderlo. Preescolar en la ciudad, preescolar en las zonas urbanos rurales, preescolar en la montaña, preescolar en el valle, en los valles, preescolar bilingüe, trilingüe, cuando en algunos lugares se hablan idiomas de las comunidades. O sea, aquí ya tenemos, ya dije 8 elementos por decir un número determinado. ¿Cuál va a ser el sistema de evaluación? Pasamos a la primaria. ¿Cómo lo van a evaluar? En escuelas particulares, en escuelas oficiales, en escuelas urbanos rurales, en las escuelas de los diferentes tipos de colonias que tiene las grandes ciudades y los pueblos en la República Mexicana? ¿Cómo van a ser evaluados los maestros monolingües, bilingües y trilingües? ¿Cómo va a ser evaluado un maestro que se me olvidaba, que es muy importante, el maestro que maneja pues de tiempo completo? Que puede ser aquel maestro que ejerce primero o segundo, de primero a sexto año. Pero aquellos maestros unitarios, que son maestros de primero a sexto año, ¿cómo se les va a evaluar? ¿Cómo lo van a dejar sin trabajo? ¿Cómo se va a quedar un maestro que se retira de una comunidad? Tiene que ser suplido por otro. Y hay una serie de normas y una serie de reglamentos que se dan cuando un maestro falta por enfermedad, va y quien lo sustituye. Cuando una maestra pide permiso por gravidez, pues se le da un tiempo de 3 meses para que sea la etapa de la lactancia. El maestro puede llegar media hora más tarde y puede salir media hora más temprano para atender la lactancia de su hijo. ¿Cómo se va a evaluar? Yo no lo entiendo. Y se los digo porque durante muchos años fui asesor en los sistemas educativos nacionales y recorrí toda la República Mexicana, desde las grandes capitales como Monterrey, como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Chiapas, como Veracruz. Anduve en toda la República Mexicana. ¿Cómo se van a evaluar a estos maestros de la alta montaña, de la baja montaña, del bajo valle, de la alta montaña, donde hay apenas una población de 400 o 500 habitantes? Donde solamente hay una escuela rural, donde no tiene luz, donde a veces tiene que dar la clase en plena calle, o tiene que dar la clase en el bosque, o los niños que no tienen muebles. O sea, no lo entiendo. Si se habla de una educación de calidad, creo que el maestro está formado desde las escuelas normales. Y en las escuelas normales se tiene pedagogía, didáctica, ciencia de la pedagogía. Hoy se están utilizando ya en algunas escuelas normales las enseñanzas de los medios de comunicación.
y hay algunos lugares donde se enseña a través de la radio y que la voz va directamente por kilómetros en el éter para llegar a los pueblos, y está la radio comunitaria, pero de esa manera también está la televisión comunitaria, los sistemas de capacitación que deben coordinar los supervisores, o sea, los inspectores en las escuelas, los jefes de sector, los directores de educación de cada uno de los estados. Además, los propios maestros hacen una evaluación porque semana a semana tienen que presentar su diario de actividades, lo que van a realizar esa semana, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Y esos diarios están firmados por la directora de la escuela, y luego las supervisoras lo piden para ver qué va a hacer o qué ha hecho el maestro durante el periodo de trabajo. ¿Se dan ustedes cuenta todo lo complejo que es el sistema educativo nacional? Y dice así: maestros serán sometidos cada 4 años a una evaluación de permanencia. O sea, permanencia quiere decir se pueden quedar. ¿En dónde van a sustituir? Si el señor Enrique Peña Nieto, con el nuevo gobierno en el Plan México, a lo mejor el Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial le está pidiendo que despida a cerca de 8,000 maestros en toda la República Mexicana. Y no es una hipótesis, es una realidad, porque lo estamos viendo cómo se han aplicado las reformas estructurales en Europa. 17 países están teniendo problemas. La reforma laboral, las reformas estructurales, la reforma política, la reforma económica, o sea, todas las reformas que nos dan la reforma estructural, entre ellos la reforma educativa, que no es más que una reforma laboral en la educación, porque ni siquiera se han dado cuenta de lo que están mencionando. Y yo en uno de los programas dije que los diputados no conocen el sistema educativo nacional. Dice, de reprobar tendrán 2 oportunidades más para mejorar. ¿En qué forma van a mejorar? ¿En qué institución los van a capacitar? Ahí está la Universidad Pedagógica de la Ciudad de México, que es un maravilloso, extraordinario elefante blanco. A mí me tocó la inauguración de la Universidad Pedagógica en el Distrito Federal. Y fui uno de los aplicadores de exámenes de ingreso a la nueva estructura que iba a administrar el sistema educativo nacional en la Secretaría de Educación Pública. Para eso fue creada la Universidad Pedagógica. El primer rector fue el maestro Hidalgo. Y sabemos todo lo que ha pasado a través del tiempo. Cuando todas esas personas egresadas de la Universidad Pedagógica debían de ocupar los principales puestos en la Secretaría de Educación Pública para saber manejar el sistema educativo nacional, que tiene muchas vertientes, y los maestros en toda la República Mexicana y en todas las poblaciones y en todos los lugares quieren capacitarse. Yo recorrí toda la República Mexicana a través de sistemas de capacitación para los maestros, y ahí hay un documento mío publicado en la Universidad Pedagógica. A menores costos, mayor capacitación en los sistemas educativos del país. En esa época, 80,000 educadores de primer año, 80,000 educadores de segundo año fueron capacitados a través de un documento que se hizo. Hoy los avances de la tecnología son diferentes. Serán cesados y permanecen con los bajos resultados. Imagínense ustedes. No saben ni lo que dicen estas autoridades. Verdaderamente es absurdo la propuesta. El proyecto prohíbe cualquier contraprestación que impida o condicione el servicio educativo. No está entendido. Dice más adelante, responsabiliza a profesores para combatir el bullying escolar. Señores, el bullying se ha dado a través de toda la historia del hombre. En todas las escuelas, a través de toda la historia, se ha dado el bullying. Hoy tiene mayor difusión por la propuesta que se hace a través de los medios de comunicación, en la televisión, en la radio y en el cine. Fija lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. Bueno, esto siempre se ha dado en la cooperativa escolar. Y yo recuerdo cuando a mí me tocó ejercer que la cooperativa escolar tenía una función, enseñarle los primeros elementos de economía a los niños, porque ellos eran los que vendían, ellos eran los que entregaban la cuenta, y además recibían un premio a final de su gestión en el año que ellos estudiaban, y se llamaba reparto de utilidades, o sea, les daba una enseñanza diferente. A mí me tocó ser educado de una manera en la que la educación era para prevenir el futuro, para preparar el futuro. Hoy se está preparando el sistema educativo para crear mano de obra barata,
personas que no piensen intelectualmente. Ese es el nuevo sistema educativo que se está pretendiendo hacer por el nuevo gobierno. La Federación podría reducir aportaciones a estados si se presentan suspensiones de labores injustificadas, un sistema de represión económico. El INEE definirá criterios para realizar las evaluaciones a docentes, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ese es el INEE. Bueno, por eso, ¿quiénes van a trabajar en ello? No nos digan que nos van a traer gente especializada de España, de Italia, de Alemania, de Argentina, como lo han hecho en otras ocasiones, para resolver el problema del sistema educativo nacional. No necesitamos a nadie del extranjero. Nosotros tenemos una historia importantísima en el sistema educativo nacional. Y si no, basta con estudiar lo que fue el sistema educativo nacional desde lo prehispánico, lo colonial, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, que después de la Revolución Mexicana, los diputados crearon el artículo 3º constitucional, donde le daba una pauta al sistema educativo nacional. Entonces, me parece que lo que están diciendo en el sistema educativo y en el sistema de incongruencia que están diciendo algunos diputados y senadores, y ahora resulta que precisamente el día de hoy estamos viendo en los periódicos, si me permiten ustedes, no los había yo todavía preparado, donde aparece precisamente los periódicos, dice lo siguiente: polemizan por el plan de reforma educativa, y esto lo quiero leer principalmente porque fue lo que nosotros propusimos desde el primer programa en Tertulia Nocturna, cómo debía ser el sistema educativo nacional y lo que no hizo el señor Enrique Peña Nieto y que no hizo el señor Chaufet. Voy a leer y dice así: viernes 19 de abril de 2013, periódico El Universal, y está escrito por Nurit Martínez en la sección Nación en la página 10A. Especialistas consideran que falta consultar a maestros. Nosotros lo mencionamos. Polemizan por plan de reforma educativa. Existe un cambio institucional, pero no se fortalece el centralismo. Mejor dicho, sí se fortalece el centralismo. Miguel Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, dice: quienes evalúen a docentes deben ser los profesores, electos por sus pares, con presencia de la autoridad y vigilancia del sindicato para que no se vulneren los derechos laborales. Eso fue lo que hizo la señora Elvester Gordillo, y como la señora Elvester se opuso a eso, por eso está en la cárcel. Porque ella también dijo que había que consultar al sistema educativo nacional, a todos los rectores del sistema educativo de escuelas normales, a los especialistas en didáctica y pedagogía y en psicología educativa, para que esto no vulnerara los derechos ni de los niños ni de los maestros. Los anteproyectos de ley lo que plantean no es despedir a quienes ya están en servicio, los profesores, pero sí poner condiciones para que se desempeñen mejor. Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. La propuesta requiere concretar el paso más completo de la reforma educativa, que es el de incorporar los mecanismos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento en las condiciones generales del trabajo del sindicato. Roberto Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues tenemos instituciones donde se hacen análisis muy importante por parte de los investigadores, de los educadores, y aquí estamos viendo, no necesito leer otros documentos porque es lo que nosotros hemos estado haciendo a través del tiempo. Expertos ven peligro en que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sea el responsable de evaluar a los maestros. Por eso lo menciono. ¿Cuáles son los elementos para una evaluación? ¿En base a qué criterio se va a hacer la evaluación? La forma de expresión. Nosotros tenemos un elemento muy importante que se llamó en su momento microenseñanza, y que es a través de la televisión, y que se hace en microenseñanza. No es enseñar poco, Microenseñanza tiene una función: una grabación de análisis de actitudes de un maestro durante 3 minutos para saber cómo se expresa, cómo mueve las manos, cómo utiliza el material didáctico, cómo utiliza el pizarrón, cómo utiliza algunos elementos, cómo se dirige a los alumnos, y esto determina una función. Por eso se llama
los elementos de microenseñanza, y eso no ha sido aplicado en muchos años. Yo lo recuerdo estando colaborando en la Normal de la Ciudad de México, ahí en las calles de Fresno. Me tocó precisamente colaborar en el laboratorio de psicopedagogía de la Normal Superior de la Ciudad de México. Amigos, como siempre se termina el tiempo y nos quedamos con muchos otros comentarios. Y evidentemente pues tenemos que ser responsables de lo que está aconteciendo en este país. Por eso menciono que los periódicos Impacto, Proceso, Razón, Universal, Excelsior, La Jornada, pues tenemos aquí pues muchos materiales como Crónica. Y bueno, pues nos faltó hablar de la salida de uno de los generales del ejército mexicano, que ya se le permitió salir porque no le comprobaron nada, y se ha estado hablando muy fuertemente de que el gobierno federal anterior, el señor Felipe Calderón Hinojosa, pues llevó a la cárcel a uno de los elementos que había sido subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora a ver cómo cuestionan este elemento, porque evidentemente el general tendrá que hacer una demanda, si es que la hace, porque lo tienen que reincorporar al ejército, le tienen que darle nuevamente la normativa de ser un oficial del ejército mexicano. Y bueno, pues queremos darles las gracias a ustedes, amigos. Nuestra técnico les agradece de sobremanera el hecho, y le agradezco de sobremanera esta participación en el momento mismo de este programa Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y no se les olvide, amigos, el próximo lunes vamos a tener nuestro Skype directamente a España, con el 15M, donde vamos a tratar elementos de educación y muchos de los problemas con estos grupos del 15M de España, que tenemos la oportunidad cada 15 días de platicar con ellos. Pues solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les agradecemos este proyecto de Tertulia Nocturna en Proyecto 2013, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, se despide. Nos vemos la próxima semana.